¿qué sucede si hago esto? Sí. Entonces, esa situación es lo que llamamos un escenario de investigación. Y ese escenario de investigación, esto usualmente puede llegar a ser muy grande. Y allí haber muchos actores. Los actores que a ustedes les interesa más, pues son las personas, son los seres humanos. Y también hay actores que no son seres humanos, pero que se están vinculando por la condición humana. Ese conjunto de elementos puede ser muy complejo de entender. La estadística lo que es una herramienta para simplificar la comprensión y la lectura de esos escenarios y la revisión de si el planteamiento que ustedes están haciendo, una sospecha o alguna inquietud que estén colocando dentro de ese escenario, funciona o no funciona. Y funciona con qué validez. Buenas noches, en Montenegro. Entonces, el conjunto de personas que están allí dentro de ese escenario que puede ser de muchas características, es lo que llamamos el universo. Entonces, el universo es básicamente todo aquel conjunto de elementos que comparten una característica común y que esa característica común los hace tienen una identidad en ello y entonces se hacen interesantes para investigar porque entre ellos hay algunas variaciones que es lo que a ustedes les va preocupando. Entonces, esa condición de universo la tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar a hacer ejemplos. Yo digo el universo mujer. Muy bien, perfecto. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Chorro potosientas. Pero además de eso, resulta que aquí no están todas las mujeres. Y mujer también tenemos en el resto del universo. Y mejor aún, hay mujeres que aún no han nacido. Y hay mujeres que ya murieron. Y hay mujeres que nunca sabremos ni siquiera que existieron porque son de, de, del pasado muy pasado, ¿no? Algunas se pueden recuperar elementos de donde ellos eran, por ejemplo, las egipcias, ¿no? Con sus momias. Hay elementos allí que uno dice, ah, esto era de una mujer, pero hay N número de mujeres que no sabemos que existieron inclusive, solo presumimos que existieron. Entonces, eso es un universo. Todas esos seres humanos tenían una característica que podríamos decir que era una mujer. Esto no es lo que a nosotros nos interesa usualmente para investigar. Quizás les interese a los antropólogos y algunas otras especialidades, pero a nosotros no nos interesa eso. Nos preocupan las mujeres que están aquí presentes. Entonces ya comenzamos a limitar y a generar, además de la categoría mujer, algunas otras herramientas para definirla. ¿Cuáles son las mujeres que nos interesan? Las mujeres venezolanas que están vivas en este año 2025. Ah, eso ya es una delimitación de ese enorme concepto que llamábamos universo. Ya esa delimitación de algo que sí nos puede a nosotros dar una cercanía, una realidad, es a lo que llamamos una población. Pues una población no es más que esa parte del universo que a la que yo puedo llegar. Sin embargo, esa población sigue siendo difícil de acercárseles a ellas. ¿Cuántas mujeres hay en todo Venezuela? Y además de eso, ¿en dónde están? ¿Qué diferencia hay entre las unas y las otras? ¿Y qué tan difícil se me hace a mí llegarles a ellos dentro de una investigación? Por consiguiente, se limita aún más ese concepto de mujer y decimos las mujeres venezolanas, ya tenemos una tercera definición allí, venezolanas que estudian en la Universidad Central de Venezuela. Ah, entonces quiere decir que mi investigación ha tenido un interés específico. ¿En cuáles? En las mujeres venezolanas que estudian en la UCB. ¿Por qué? Porque las condiciones de la investigación me hacen de alguna manera centrar ellas, esas damas, como nuestro interés.
Y a esas sí las podemos nosotros acercarnos, y además de eso son de nuestro interés, y a eso es lo que llamamos una población objetivo, porque esa es la que ya definimos nosotros como nuestro objetivo por esa razón, porque sí recogen nuestra inquietud, pero además de eso son accesibles. No se equivoquen con las definiciones gruesotas que encuentran por allí en los libros, sino que piensen en este tipo de cosas, en las que ustedes de verdad pueden aplicar. No es que estén malas esas otras, no, no. Lo que pasa es que son muy conceptuales. Y toda la intención de este curso es que ustedes tomen esos elementos conceptuales que encuentran en los libros y los puedan hacer prácticos, pragmáticos, los puedan hacer tangibles. Tenemos entonces una visión clara, que es un universo, que es una población y que es una población objetivo. Las poblaciones objetivos pues tienen digamos que condición. Si bien es cierto, hemos venido reduciendo de ese gran objeto definido al principio, que era mujer, y después le hicimos mujer venezolana, y ahora decimos las mujeres que están vivas hoy en día y que estudian en la universidad. Sin embargo, esta mujer que está viva y que está en esta universidad forma parte cierta del otro grupo de lo que es la mujer en Venezuela y forma parte de esas características de lo que hemos llamado genéricamente mujer. Si no, no entras. Entonces, las características que tienen estos seres que llamamos mujer venezolana de la UCB, pues las tenían la característica las otras, solo que hay ciertas condiciones que los hacen particulares. Sin embargo, todas las mujeres venezolanas vivas hoy, que son estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, son las que determinan el estudio que ustedes hacen. Y cuando ustedes lo definen de esa manera, la aplicación de lo que ustedes están mm, madurando tiene que ser para todas las mujeres venezolanas que estudian en la UCB. Evidentemente, la amiga Rosana Poleo tiene una cara de china y entonces no, resulta que ella no es venezolana, ella es china que vive aquí y que está en la UCB. ¿Entrará dentro de esa población? Pues no, porque si ella no es venezolana, no entra de esa población. Acuérdense que yo lo condicioné. Y supongamos que Yulainis Quintero es japonesa, la una es china y la otra es japonesa. Entonces, Yuraini entrará dentro de este grupo, pues no, no, no entra porque no tiene las condiciones. Y la amiga Montenegro, esto sí es venezolana y tal, pero resulta que ella estudia es en la Universidad Santa María. No entra, no entra. Esto es importante porque resulta que la investigación no puede tener elementos que no entren dentro de la consideración y hacerlo implica deformar la investigación, perder el esfuerzo. Ok, las poblaciones deben ser accesibles y deben responder a ese escenario, a ese entorno, que es lo que les acabo de decir. Si no entras dentro de esa accesibilidad y si no entra dentro de ese escenario, ese entorno, pues entonces el problema que ustedes están investigando no está contenido en esa persona y entonces por consiguiente inhabilita la investigación. La otro elemento que es importante para poder hablar de la población objetivo, que es aquella en donde yo voy a aplicar todas las pruebas que ustedes quisieron meter para poder responder a esa pregunta que les inquietó en la investigación, esto tienen que poder ser codificadas identitariamente, es decir, poseer alguna forma, un número, una letra, un nombre que las identifique y las diferencie de todas las demás. Eso ya entonces comienza a generar un trabajo del investigador como son ustedes, que tienen que definir que todos aquellos elementos que conforman esa población objetivo puedan diferenciarse el uno del otro. Ya eso lo llamamos la codificación identitaria. Claro, ese grupo sigue siendo muy grande y difícil.
de investigar. Entonces se recurre uno a a un truco de matemáticos estadísticos, y es que voy a buscar una pequeña parte que me represente el todo, y ahí es donde comienza la dificultad, porque no es, la muestra tiene que, además de ser un número establecido con ciertas características de las cuales vamos a ver algo más adelante, también tiene que ser un símil de la población grande. Si no llega a ser un símil de la población grande, esa muestra, por muy buen número que tenga, no sirve, no sirve. Entonces, el muestreo o la muestra, más que el muestreo, la muestra, en los libros lo van a encontrar rápidamente, te dicen que cómo calcula el número, pero no les dicen eso que le estoy diciendo. No es solamente el número, sino son las características que hacen que ese entorno social en que están metidas estas mujeres les sea válido y representativo para todas las que se seleccionaron. Es decir, puede haber una muchacha venezolana que estudia en la UCB, pero no está aquí, es diáspora. Entonces, de por allá estudia con nosotros, así como están ustedes ahorita. Pero resulta que las características de lo que se está estudiando implicaría o implica en ese supuesto que viva aquí porque tiene que ver con el ambiente, con qué sé yo. En cambio, la otra tiene las condiciones, pero no vive aquí. Entonces, nosotros tenemos unas características que son contables y otras que son identitarias. Así que eso que aparece en los libros como muestra, correcto, pero no completo. El otro punto es que esa muestra, que es ese subconjunto de esa población que yo, de la población objetivo, la que yo voy a medir o la que yo pueda medir, pues tiene ciertos detalles importantes. Son muchos, siguen siendo muchas. Entonces la población, como es mucha, yo la voy a delimitar. Y la muestra es entonces un tamaño manejable de ese gran tamaño que llamamos la población objetivo. Y para poder encontrar ese tamaño manejable, ahora sí vamos a hablar del tamaño. Entonces uno recurre a las trampas que hacemos los matemáticos de la estadística para poder encontrar una cantidad de elementos que, respetando eso que les hablé, de que representan realmente a la población, tienen un volumen manejable, accesible. Solo que ese volumen pequeño o manejable tiene que representar de una manera válida a la gran población en calidad y en comportamiento. Si no lo manejas así, entonces tu investigación está mal diseñada. En general, los profesores que les han dado metodología, los que les han venido dando todas las herramientas de aprender una disciplina como la que ustedes están manejando, que creo que es hemoterapia, ¿no? Esto, pues les han dado tal cantidad, tal baño de conocimiento en eso, que ustedes ya piensan en uniforme y sangre es sangre para todo el mundo, y para estas chicas también, y la sangre con ciertas condiciones y la presencia de cierta anormalidad, pues es válida para todas. De manera que ustedes ya cuando entran a este nivel de investigación, ya ustedes traen algo muy bien establecido. Y es que tienen fácilmente una imagen mental de qué parte de la población es válida para su estudio. Eso en otras cosas no es tan sencillo, pero como ustedes ya están centradas y tienen toda una metodología de investigación y de estudio que les da la universidad y que les da este posgrado, luego ustedes ya tienen claro de qué es una enfermedad y qué no es una enfermedad y qué es una enfermedad para una mujer venezolana que tiene más o menos la edad de todas las que tienen ustedes y bla, 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 bla. Ustedes tienen clarito lo que es esa validez en la representación. Fíjense que ahí no estamos hablando de tamaño, que es lo que le hablan los libros. Entonces, una buena investigación para gente como ustedes y para uno vista no solamente tiene que ver con el número, tiene que ver también con esa validez de lo que se está presentando allí. Y entonces viene otra palabra fabulosa, y es que si bien es cierto, ya hemos definido lo que es eh, muestra, ahora vamos a definir una cosa que llamamos el muestreo. Esto es otro elemento importantísimo.
porque el muestreo es ya el proceso con el cual uno logra seleccionar de aquel volumen de personas, que en este caso mujeres venezolanas que estudian en la UCB y que están presentes, usted puede, ¿cuántas hay en la universidad? Somos como 50.000 o 45.000, algo así. Y las mujeres son más que los hombres, siempre nos ganan. De manera que son más de la mitad de esas 45.000 son mujeres. Es decir, deben ser como unas 30.000 mujeres lo que hay ahí en la universidad. Y nosotros que somos la minoría somos el otro faltante. Entonces, son muchas, muchísimas mujeres. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hace un muestreo. Es decir, la muestra ya sabemos que van a ser, suponte que de esas 30.000 muchachas que hay allí, la muestra nos dio que tenemos que seleccionar 300 entre 30.000, eso es un trabajo, no. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, entonces se utiliza un proceso que nos facilita escoger cuáles. Entró Zulay Dávila, entró Angélica Salas, entró Laura Zavala, pero no entró Rumelis, no entró. ¿Cómo hacemos para decidir eso? Ah, bueno, entonces tenemos una cosa que llamamos el muestreo, que significa ir a la población y hacer metodológicamente la selección. Tú vas, tú vas, tú vas, tú no vas, tú no vas, tú no vas, tú vas. ¿Y cómo se hace eso? Ahí comienzan las diferencias entre un tipo de estudio y el otro, y es lo que venimos aquí a investigar. Vamos a ver primero, antes de empezar eso que es el muestreo, que es la selección de quién va a entrar en ese grupo. Vamos a ver cuántos son las que tengo que seleccionar. Y eso es lo que llamamos el tamaño muestral, que es a lo que se ha dedicado la enorme mayoría de los líderes. No se angustien que este material yo se los voy a entregar también, se los vamos a enviar después de que atendamos aquí a clase, después de que oigamos sus preguntas. Entonces les enviaré el material. Desde luego, el material no es exactamente lo que estoy diciendo, porque yo aquí estoy hablando de mi experiencia y ustedes allí tendrán un resumen de libros, un conteíto ahí de libros. Evidentemente pueden agarrar cualquier libro de estadística bueno, porque resulta que hay muchos libros de estadística con errores básicamente de explicación. No es que tengan errores garrafales, no. Es que su forma de explicar los tienden mucho hacia las matemáticas o los tienden mucho hacia lo que no es matemático. Entonces, un poquito lo que yo trato de hacer con este material es equilibrar esas dos tendencias, ¿no? Entonces, el tamaño muestral es básicamente la definición de cuántos casos vamos a observar. ¿Cuántas que son casos en este momento mujeres venezolanas que estudian en la UCB? Entonces, ¿cuántos son los casos que vamos a observar? Y entonces, ese tamaño muestral, eso es lo que me está diciendo. Y yo con eso, entonces ya yo sé que cada una de las que escoja ahí, yo es la que estoy obligado a observar, a describir, a medir, según lo que me estén pidiendo en la investigación, en el problema de investigación, que entiendo yo, ya sus profesoras de metodología les han venido induciendo a definir cuál es el problema. Entonces, para hacer estadísticas, si usted no tiene el problema bien definido, claro, en términos contables e identificables, usted no tiene nada. Usted tiene que tener un problema totalmente claro, que ese problema usted lo pueda pasar a qué es lo que yo quiero medir, observar, describir, pesar, oler, oír, degustar, lo que le corresponda al leer el problema. Si no tiene problema, usted no tiene nada. Entonces hay que entender que el problema se simplifica y en la misma medida en que se simplifique, usted lo puede tabular como medible. Si su problema no se puede así tabular como medible, entonces usted tiene un problema cualitativo. Y ahí comienzan ustedes a diferenciar lo que para nosotros como estadísticos es importante. Si su problema se puede establecer en términos contables, medibles, identificables, entonces hablamos de una investigación cuantitativa y por consiguiente el proceso de decir
quienes van a eso es cuantitativo. Pero si la investigación, el problema que ustedes definen, no entra por ese lado, sino que entra es por el lado de las definiciones cualitativas, hay otros métodos y hay otros procedimientos de los cuales vamos también a hacer una pequeñísima acercamiento. ¿Por qué? Porque básicamente las investigaciones que yo sé que ustedes han estado haciendo, estos son de orden cuantitativo, pero cuidado, el que sean de orden cuantitativo y por muy cuantitativas que sean, en salud la parte cualitativa no desaparece. De alguna manera está presente. Así que mucho cuidado. Ok, el asunto al final de cuentas es que uno tiene entonces ya una definición identitaria de qué es lo que estamos buscando, cuántos casos. Y esos tienen ahora un último punto importante para poder determinar el tamaño muestral. Y es que en ese grupito que usted ya definió que es donde va a hacer su investigación, porque ese es su tamaño muestral, tiene que caber que el plan de análisis que ustedes que han establecido, que es el que se puede aplicar, o el que presumen que van a aplicar, se debe poder aplicar de verdad. Para eso es que están lo que ustedes buscan como antecedentes. Para eso es que ustedes están estudiando esto lo estudió fulano de tal manera, quiere decir, y le funcionó. Quiere decir que por aquí yo puedo abordar mi plan de análisis de la investigación. Entonces, el tamaño muestral y el tipo de investigación también depende de esa presunción de análisis que ustedes tienen. Vean cómo eso se va a ir correlacionando todo. Así es que se investiga y eso es sucedista. Se investiga globalmente. Bien, claro, uno puede decir, ¿y para qué nos ponemos en esa pelea de que si aquello, que si aquello? ¿Por qué no los estudiamos todos? Sería chéverísimo, porque eso implica que ustedes no cometerían ningún error en la definición del volumen de los casos. Los agarran todos. El problema es que todos son, es lo que llamamos un censo, costosísimo. Se multiplica la cantidad de elementos. Comienzan a aparecer lo que llamamos las variables subsecuentes o las variables emergentes. Y entonces entramos en el mundo de la investigación de lo complejo. Eso es toda una metodología de investigación en donde se pueden estudiar n número de variables, pero eso es tamaño año el problema. Entonces, lo que hacemos es simplificar eso y nosotros estudiamos un cierto número de variables. Eso es todito lo que ustedes les están dando de una manera directa o indirecta. Eso es lo que los están enseñando, a pensar en cómo resolver el problema sin volverse locos. Bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, no trabajamos con un censo porque eso es muy largo, es demasiado costoso y o sea, yo quiero terminar, no quiero terminar ancianito aquí en esto, yo quiero terminar, yo quiero hacer mi cuestión. Entonces, como no se trabaja con el censo, uno dice, bueno, está bien, nos vamos a meter con el famoso tamaño muestral que el profesor Vázquez nos dio allí y que dicen los libros, pero no los escogí todos. Entonces yo de verdad que no tengo la verdad verdadera completa. Sí, no la tendrás. Lo que usted diga tiene un error, per se tiene un error. Bueno, esa es la investigación, esa es la estadística. La estadística es una ciencia del error. Así que no se angustie. Claro, lo que uno sabe hacer es cómo controlar el error para que ese error no te destruya tus conclusiones. Entonces, eso es lo que vamos a ver. El tamaño muestral depende de la concepción del error. Y aquí viene algo que no le enseñan los libros. El error eh, que se acepta cometer tiene toda una serie de concepciones y de aceptaciones éticas del número. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación sobre el daño que hace o el daño o el el no beneficio que puede hacer un fármaco. Muy bien. Entonces yo puedo aceptar que de una en un millón, eh, ese componente químico del fármaco hace un cierto tipo de daño.
Bueno, es posible que eso lo dé. Entonces, es posible que estaba hablando de que, de la parte ética de la definición del error. El error no es matemático y ese es un problema de muchos libros de estadística que les enseñan el error como una concepción netamente matemática. En salud y en la verdadera investigación social, eso no es el único error que se hay que apreciar. Hay que apreciar también ese otro problema del error. Entonces, a veces uno por numéricamente dice, no, aquí este error es tan pequeño que no es significativo, pero resulta que uno murió, ya eso es totalmente significativo. Y entonces el otro te dice, no, mire, esto, tiene que escoger 30 porque, para que no cometas el error. Pero resulta que no escogiste 30 sino que escogiste 28 y 28 se salvaron. Por consiguiente, ese otro error no tiene significación, porque lo que tiene significación es que salvaste vidas. Entonces vean cómo el juego aquí no es tan netamente numérico. Por consiguiente, no se desprendan de sus tutores. Lo que les dicen sus tutores y lo que les orientan sus tutores les recuerda, les trae de nuevo a lo que son ustedes, gente que cuida. Y como gente que cuida y como gente que cuida, ¿qué cosa? Casi nada, la salud. Entonces, la investigación desde el punto de vista estadístico se refuerza, no sé cómo se dice, de la ética y nos permite a nosotros entonces tener investigaciones verdaderamente válidas. Acuérdense que ahora lo que es ética es visto en todas las publicaciones y todo el mundo lo está observando porque eso ya es una conquista que se hizo a nivel de la humanidad. Claro, hay cosas que uno ve en el manejo de la investigación y es que dice, bueno, yo me pongo a muestrear para los 30.000 que tengo, las 30.000 chicas que tengo aquí en la UCB. Pero resulta que si yo lo que quiero investigar es solamente las de la escuela de enfermería, tendré el mismo tamaño problema que entre las 30.000 a las que no sé yo cuántas, supongo yo, 1.000 chicas ahí en la escuela de enfermería. O una más pequeña, de las de enfermería que juegan fútbol. Oye, eso no es más que 20. Entonces uno comienza a decir, a ver, las 1.000 frente a las 30.000, esa era una población pequeña. Sí, sí, era pequeña, porque de 1.000 a 30.000 hay bastantes, ¿no? Pero y si resulta que estoy buscando es las que juegan fútbol dentro de enfermería, mire, esas son 20. Entonces son mucho más pequeños. Entonces resulta que eso, ¿por qué estoy hablándoles? Porque hay elementos que te dicen a ti, mira, esto es tan pequeño que no merece muestrear. Y si usted se pone a muestrear eso, usted está perdiendo la posibilidad de ser preciso en su investigación. Entonces, hay muchos textos por ahí que hablan, no, mira, con 30 ya tú tienes la investigación segura, ajá, y si usted lo que tiene son 30 de las 1.000, resulta que cuando uno vamos a ver un poquito más adelante el término de que le llamamos confiabilidad, entonces usted lo que puede asegurar con todas confiabilidad, ok, hizo su investigación con 30, pero la respuesta que usted tiene que dar, y la conclusión que usted mete allí, tiene un nivel de confiabilidad con una tolerancia excesiva, es decir, está expuesto a muchos errores. En cambio, el que si tiene 30 allí y agarró todas las 30 y le estudió todas las 30, su confiabilidad es altísima porque no cometió errores, incluyó a todos. Entonces, concluyendo, esto de meterse a no hacer, a no cometer errores porque agarró todo el censo, sí es posible y recomendable cuando son pocos. Un criterio que yo personalmente tengo es que si yo tengo 100 elementos, no sea flojo, póngase y agarre todos los 100. Ah, pero es muy costoso. Ah, bueno, entonces ya tú sabes que, ok, por el costo y por lo que tú dices, no agarré las 100 que yo tenía en mi universidad, en la escuela, que eran las que tenía que investigar, sino que investigué 50. Sí, bueno, ok, está bien. Ese es lo que usted asumió.
pero significa que la confiabilidad de lo que usted está diciendo no es la misma del que se agarró todos los 100. Claro, no es tan así tan sencillo como lo estoy mostrando, pero sí por ahí va el juego. Bien, el aceptar que uno tiene que trabajar con un error, porque todo lo que hemos hablado, que es costoso, que es tiempo, que es difícil, bla, 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 pero que significa, ok, yo acepté cometer un error y que ese error no choca con lo ético, no choca con los desconocimientos o conocimientos que existan, sino que me permiten a mí llevar por el buen camino. Entonces, todo lo que yo concluya va a ser sujeto de un rango de tolerancia. Y esos rangos de tolerancia tienen muchos bemoles. Por ejemplo, si lo que yo estoy estudiando es para poder saber quién es la chica que tiene mayor puntaje ¿cómo se llama? En las notas, pues es fácil. Simplemente yo agarro todas las notas y yo ya sé que tengo todas las notas y yo puedo categorizar quién es la de mayor puntaje. Pero si yo no tengo eso, sino que tengo una medición de, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ok, puedo tener una herramienta para poderle medir la frecuencia cardíaca a todas. Sí, pero ¿está seguro que ese equipo con que usted está midiendo no tiene la posibilidad de un error? Entonces hay errores que no son de uno, hay errores que son de la instrumentación. Y uno de los errores de instrumentación que ustedes más están expuestos son sus instrumentos de medición, las encuestas. Ustedes aplican son sujeto de la estadística y son sujetos de validaciones. Y ustedes no pueden, no deben, no se arriesguen a estar haciendo encuestas o mediciones sin haber pasado por la validación de los expertos. Los expertos hacemos una investigación, perdón, seguimos las investigaciones a través de esas mediciones que ustedes tienen allí. Y cada preguntita de esas que tú estás metiendo allí tiene una metodología. Por ejemplo, hay una muy famosa, ¿no? Mire, esto a usted le gusta, no le gusta, medianamente le gusta, nunca me gusta. Y eso está bien para cierto tipo de investigaciones, pero si eso es para probar un fármaco, ¿ustedes creen que eso sirve para probar un fármaco? No tiene sentido. Entonces, los instrumentos de medición que ustedes tienen se aplican cada quien para cada cual y cada elemento de esos tiene una validación. No se arriesgue a hacer investigación en salud si sus instrumentos, así se los hayan chuleteado de otro, sirven. ¿Quién ha dicho que el otro, si el otro tiene toda una investigación y demuestra, esta fue la validación del instrumento que yo tengo aquí, entonces es posible que te sirva? Pero si la condición con la que el otro estudió ese instrumento de captación de datos, esas condiciones no son las mismas condiciones tuyas, no sirve. Hay que volver a validarlo. Eso no lo olviden. Un último punto. No se angustien si una investigación ustedes arrancan y resulta que esto les quedó muy poquita a la gente que metieron dentro de esa investigación. Existen métodos de metaanálisis en los cuales ustedes pueden tener una investigación hoy en día, bueno, y acá hasta ahí llegaron. Y el próximo año tienen otra, bueno, tienen que aplicar el mismo método y entonces los resultados de hoy los pueden ir con unas metodologías muy especiales que uno le va aplicando para hacer una metaanálisis. Y así sus investigaciones, si cumplen con estas otras condiciones de las que no les estoy haciendo el detalle, pero existen, uno puede hacer metaanálisis. Es decir, si alguna investigación de ustedes les quedó corta porque no hubo casos, no importa. Publiquen lo que tienen, presenten lo que tienen. Esa es la verdad. Lo que no pueden es mentir porque en ciencias y en salud el que miente es pecado mortal. Y los estadísticos en eso somos, captamos. Los que comienzan a fingir números, pues eso lo sabe uno. Existen métodos para uno captar estas
Es mentira, esto no es cierto, porque existen métodos matemáticos para uno determinar esas cosas. Y el metaanálisis, que sería trabajar de una investigación y después acumularla con otra, se puede, pero tiene muchos detallitos de cómo hacerlo. Bien, ustedes van a encontrar en el material que les voy a enviar una ecuación. No se angustien. Parece que tiene mucho número. Sí, tiene mucho número. Y parece que tiene muchas cosas ahí que no son de su diálogo común. Por ejemplo, lo que es el error aceptado. Entonces, el error aceptado tiene que ir a una serie de curvas, o tiene que ir a una serie de expertos, o tiene que ir a una serie de investigaciones de los que ya lo hicieron investigaciones como es. Pero para eso están sus asesores, para eso están sus estadísticos. No tienen por qué saberlo todo, no se angustien. A mí no me busquen porque yo ando con el tiempo hasta los tequeteques. Pero hay mucha gente por ahí que sabe estadística y que lo pueden indagar. Y ahora, pues, de alguna manera, eh, les resuelve el problema. Claro, ya la investigación, para eso tienen a su tutor y tienen a sus profesores de la materia. Pero la parte estadística, no se asusten. Hay mucha gente que sabe estadística, más que yo. Entonces, eso sirve, eso sirve. Eso sirve, por ejemplo, para ayudarles a decir, sí, mire, eso que usted está aplicando allí como el tipo de error que usted está aceptando, no sirve, porque bla, 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 y te dicen por qué, y entonces ustedes van llegando a un acuerdo con el estadístico y entonces pueden llegar a una conclusión de qué es lo que tienen que hacer. La ecuacioncita que tienen ahí es la más sencillita de todas. Con esa ecuacioncita, bueno, y haciendo ciertas aceptaciones allí, ustedes podrán saber cuánto es el tamaño que van a sacar de ese volumen de personas que están dentro de su población objeto. Acuérdense que la población objeto u objetivo es aquella en donde yo sí voy a investigar allí, a que eso sea válido para allá. Entonces, con esa ecuacioncita, ustedes le van a decir cuál es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, entonces te dice, mire, usted tiene que venir por acá. Que hay menos, bueno, el error va a ser más grande. Y hay que ver si, verdad, el error se lo permite o no. Hay errores que no se puede permitir, porque tienen que ver con procesos irreversibles o casi nada, perder la salud, perder la vida, cosas de ese tipo. Entonces hay cosas, hay estadísticas que son rigurosas con eso. Mira, te estoy diciendo que son 400 personas y yo tengo que buscar 400 personas, porque si no, no funciona. Esto me lleva a otra cosa. El tipo de investigación que uno tiene lo hace a uno caer en los tipos de cómo voy a seleccionar, porque ya me están diciendo, mire, tiene que seleccionar 40. Ajá. ¿Y a qué agarro con los 40? ¿Los amigos míos? Bueno, no sé, no creo. ¿A cuál? ¿A las que son más bonitas? ¿A las que son más feas? ¿A las que son...? No. Hay toda una metodología para saber esas 40 que me dijo el tamaño de muestra, que era lo que yo tenía, a ver cuáles son las que aplicamos. Existen dos grandes tipos de selección, lo que llamamos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es fundamentalmente aquel en donde la persona que se selecciona tiene la misma probabilidad de ser seleccionada otra. Si allá, por ejemplo, a la amiga Alarcón tuvo un 2% de ser seleccionada, entonces Laura Zavala también tiene que tener el 2% de ser seleccionada y Angélica Salas el 2% de ser seleccionada. Si todas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas, entonces hablamos de un muestreo probabilístico. Ese es el tipo de muestreo clásico en toda investigación cuantitativa. Y yo se los estoy hablando porque yo todavía no he visto, la profesora Piña no me ha mostrado nada de eso, pero yo sé que para dónde van ustedes porque es lo que siempre van. Ustedes van a caer muy seguramente en una investigación donde el 80% o 70% como mínimo son elementos cuantitativos.
Y eso significa que lo que ustedes tienen que hacer es un muestreo probabilístico. Ahora, hay distintos tipos de muestreo probabilístico. Yo les estoy pasando ahí un resumen de lo que les voy a enviar. Está, por ejemplo, el, el muestreo aleatorio simple. Ese significa que ustedes tienen que poder colocarle un numerito, un algo, o el nombre, el apellido, el número de cédula, tienen que tenerlos de todo para poderlos identificar. Si ustedes pueden identificar a toda la población objeto o la población objetivo, entonces o pueden encontrar alguna forma de identificarlo, entonces si ustedes están cerquita de poder hacer un muestreo aleatorio simple. Y claro, el número de la cédula es el típico que usamos todos en un caso de esos, ¿no? Entonces, seleccionamos por el número de cédula. Y entonces agarramos algún truculento y una cosita ahí para poder decir, muy bien, el número de cédula, pero ¿cuáles? Bueno, todas aquellas cuyo número de de la cédula, las dos últimos números sean pares. Ya está. Entonces ella comienza a veces, este es par y oye, pero son muchas. Bueno, las dos pares y las dos iniciales impares. Y entonces ya la cosa se va, y así se hacen los juegos. Así se definen herramientas para poder, si yo tengo la posibilidad de codificar a toda mi población con números, yo mediante esos jueguecitos, esos truquitos, yo entonces llevo esa posibilidad probabilística, porque todas tienen la probabilidad de tener los dos últimos pares y los dos primeros impares, todo el mundo. Ahora no te dio, no te tocó, pues. Entonces, si haciendo así, yo entonces sí puedo tener una forma de aleatoriamente, es decir, yo no meto la mano, yo no soy culpable de que hubiese salido Ori y no hubiese salido Laura Zavala, ya está, o que hubiese entrado, eh, qué sé yo, Dumari y no haya entrado Jackie. No tengo yo la culpa, el método te llevó, pues. También existen otras en donde ya no es una cosa como esta. Por ejemplo, existe lo que llamamos el muestreo probabilístico sistemático. Significa probabilístico que todos tienen la misma posibilidad, pero la forma de seleccionarlo es sistemático. Entonces, eso, por ejemplo, lo usan mucho mis amigas de información de salud cuando las usan. Porque ellas tienen, por ejemplo, todas las historias clínicas están organizadas en unos estantes, una estantería, y las colocan por unos números y las tienen allí. Entonces, si yo tengo todo un depósito de historias y yo entro a seleccionar de allí tantas, pues si yo, digamos que 100 de toda esa cantidad que hay allí, entonces yo me puedo utilizar diferentes métodos. Uno de ellos es exactamente el sistemático. Entonces yo digo, bueno, tengo que coger 100 de estas 3000 que hay aquí. ¿Qué hago? Bueno, voy a contar, comienzo a contar y cada cuatro historias saco una. Y así voy completando. Entonces yo escogí un método allí de seleccionar. Todas tenían la misma posibilidad, todas, claro que sí. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, hice un muestreo aleatorio simple, que entonces en la cual yo establecí un mecanismo sencillito para poder sacar. ¿Qué culpa tiene la amiga Jacqueline de haber quedado ahí? No tiene ninguna culpa, ni yo tampoco. Estuviste ahí y ahí quedaste. Ese es un muestreo aleatorio simple y ese se puede hacer. Si hubiésemos estado cuando yo estoy en presencial, hacemos ese juego. Pero existen otros métodos para hacer eso. Por ejemplo, el muestreo conglomerado. Ese es uno en el cual se agrupan las poblaciones. Por ejemplo, las chicas todas, vamos a seleccionar a las chicas. A las chicas que tengan el cabello natural catire. Las chicas que tienen el cabello natural negro. Las chicas que tienen el cabello pintado de oscuro, pintado de claro. Bueno, entonces ahí forme lo que hemos llamado, lo que llamaremos conglomerados. Y entonces esos conglomerados
Y yo juego con los dados y digo, "Pi", me salió me salieron, ¿cuáles? Oye, las calvas. Entonces, bueno, esas fue las que salieron. Y entonces, ¿qué culpa tiene el destino que hubiesen incluido las calvas? Ya está. Así se hacen otros métodos. Claro, lo estoy diciendo aquí en términos de juego, pero eso se hace con todo un trabajo serio de definir por qué. Porque casi siempre esos conglomerados se hacen y se agrupan metiendo dentro de cada grupo conglomerado los que tengan ciertas características que a mí me interesan. Por ejemplo, suponte tú que me interesa en ese grupo de mujeres todas aquellas que tienen no más de un hijo. Evidentemente, las que no tienen hijo entran, porque no tiene más de un hijo, no tiene, pero la que ya tiene dos no entró. ¿Por qué? Porque yo necesitaba estudiar dentro de mi diseño algo importante para ella. En cambio, puedo estudiar aquellas que tienen varices. Ya está, ese es el conglomerado. ¿Por qué? Porque el tener menos de un hijo, uno o menos hijos, o el tener varices eran características que yo necesitaba dentro de la investigación. Esa es un muestreo probabilístico por conglomerado. Claro, hay muchas más formas de definirlo y lo usamos mucho más cuando lo que tenemos es muy complejo, muy difícil, y entonces se definen todos los que están de tal punto a tal punto y que llegan a las 8 de la mañana. Entonces, ahí ya está. Esa era porque las condiciones de la investigación me permitían a mí establecer esas dos condiciones como parte de esa definición de conglomerado. Y desde luego comienzan a aparecer unos que no son muy buenos, que no les recomiendo, que son los no aleatorios, es decir, aquellos en donde las personas van a tener claramente desde el principio posibilidades de no entrar en la muestra, de no ser incluidos. Eso generalmente ocurre cuando hay muestreos por conveniencia. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Bueno, todas aquellas que el primer día que se encuentra con el profesor Vázquez le llevan una empanada que no tenga ajo, entonces esas van a ser incluidas en el muestreo. Ah, pero el pillo está metiendo allí por conveniencia algo no aleatorio, porque a lo mejor nadie cocina, si no hay dos que cocinan empanadas y las demás no tuvieron el chance. Entonces, eso no es bueno. Y esto ocurre mucho cuando hay la angustia de correr y correr en la investigación. Y entonces dicen, no, las primeras que lleguen hoy. Bueno, pero ¿quién te dijo a ti que eso era que esa es una variable? Esa es una variable dentro de la investigación. El que llegue temprano son las que van. Ah, bueno, entonces si ella forma parte ya no de una por conveniencia, sino una por conglomerado. Y cada una de las dos tiene metodologías matemáticas distintas para saber que algo es válido o no. Entonces, existen otras formas de hacer muestreo en cuanto a quiénes son los seleccionados, ¿no? Hay otro que es por cuota, porque yo necesito tantas mujeres gordas, tantas mujeres flacas, tantas mujeres con hijos, tantas mujeres sin hijos, tantas mujeres divorciadas. Entonces yo voy estableciendo, de acuerdo a una investigación que yo tenga de sondeo de la historia de las mujeres, estas son, y entonces de esas yo voy a seleccionar tantas. Y ahí hay desde luego una consideración que no es matemáticamente aleatoria. Por ese caso es por cuota. ¿Y se usa? Sí, se usa. Claro, las investigaciones que requieren esto son muy particulares. En cualquier caso, lo mejor es no utilizar lo no probabilístico. Yo les aconsejo que usen siempre lo probabilístico para que no se metan tanto en complicaciones después cuando están comenzando casi nada a obtener el resultado de todo ese esfuerzo de investigación. Si ustedes se ponen muy cómodas con el muestreo y con no meternos con eso de lo probabilístico, el dolor lo van a tener cuando comiencen a analizar. Y el peor dolor es que después de que se hagan ese enorme esfuerzo de las conclusiones y tal, resulta que viene alguien
que se ha hecho investigaciones de ese campo en el que ustedes están investigando, que son gente que se ha estudiado lo estadísticamente recomendable, que es con lo probabilístico, y resulta que llegue y coteja y ustedes están diciendo cosas que son inciertas o cosas que no son realmente mostrables, demostrables, afirmables. Existe entonces lo otro, la investigación no, la investigación cualitativa. Y la investigación cualitativa, pues tiene también una gran cantidad de métodos. No crean que es más fácil que la estadística, no crean. Es tan fácil como la estadística o tan difícil como la estadística. Todo depende de donde ustedes se metan y de lo que ustedes están haciendo. El que piense que eso, que la investigación cualitativa es un regalo, está equivocado. Es tan regalo como la matemática, como la probabilística. La no probabilística sí se puede, que de hecho hay investigaciones muy buenas, pero excelentes. Solo que esos son métodos también duros, complejos. Entonces, la investigación cualitativa tiene muchos métodos. Yo voy a hablarles solamente de algunas cosas como yo he visto mucho en salud que se aplican. Utilizan la investigación cualitativa en base a ver, ¿qué es lo que buscan en lo cualitativo? La, la profundidad de lo que está estudiando, la razón de de lo que tú estás tratando de ver, no la cantidad, no la frecuencia, no la percepción de igualdad o de desigualdad, no. De la razón que se estudia en lo cualitativo es la profundidad de lo que estás haciendo allí, la naturaleza de las respuestas que usted encuentra. Eso es lo que tú buscas en lo cualitativo. Y eso, como se estarán comenzando a pensar, eso cae muy bien dentro de lo que es la investigación de salud. Entonces, investigar en salud y dejar de un lado lo cualitativo no es aconsejable. Es bueno que lo vean, es bueno que ese elemento también lo consideren. Ahora, hacer una investigación solamente cualitativa o solamente cuantitativa depende de lo que usted esté investigando. ¿Y es posible? Sí. ¿Es posible hacer solo cualitativo? Sí. ¿Solo cuantitativo? Sí. Todo depende de lo que usted esté buscando. Yo les sugiero que hagan lo cuantitativo por lo que ya la experiencia que yo tengo de lo que investigan ustedes allí, o más o menos lo que uno ha visto que investigan, pero que no se lo hagan totalmente cuantitativo, sino que dejen razonamientos y análisis en los cuales lo cualitativo entra. Fundamentalmente lo van a hacer cuantitativo, segurísimo, pero no crean que lo otro se olvide, ¿no? Es posible que haya alguna totalmente cualitativa, sí, pero hay que verle la cara a ver de qué se trata. Hay algunos otros métodos muy interesantes que por uno que llamamos el de máxima variabilidad. Esto, y hay cuestiones allí interesantísimas. Este es uno de los más delicados, el por criterios. En general, los por criterios se aplican cuando tú tienes una persona que es brillante, que sabe muchísimo, y él te establece ciertos criterios. Mire, váyase por aquí, por aquí, por allá. Entonces usted no escoge toda la metodología, sino que aplica ciertas características y de ellas selecciona según criterio. Por ejemplo, los clínicos, los médicos especialistas cuando él te da un criterio, un especialista de eso. A ver, yo estoy aquí con Mariana Alarcón, y yo me voy a meter en un problema de sangre. ¿Qué hago? Mariana Alarcón es la que más sabe de esa patología y de esos análisis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me van a hacer una investigación de esa? No, yo recurro a Mariana Alarcón, que es la que se la sabe toda, y entonces yo le capto su criterio. Eso es lo que hace un médico cuando diagnostica, hace qué tipo de cosas. Lo que está en ese momento es investigando y está haciendo un análisis por criterio. Otro elemento que hay, que lo hacemos mucho, yo lo he hecho mucho, esto es cuando tenemos casos de salud pública, cuando tenemos casos en donde lo que tenemos es que medir epidemiología, por ejemplo.
Y entonces la captación y el seguimiento del caso para obtener los datos es muy compleja, es muy dispersa. Está uno expuesto a mucho lixiviado y entonces uno no puede saber con precisión qué hace. Entonces uno entrena a una persona para que tenga en campo la capacidad de captar y entonces obtiene algo que llamamos el informe secreto, embuste, el informe clave, porque esa persona no se pone a hacer toda la investigación, sino que va y uno le dice, mire, usted tiene que buscar esto aquí así asado. Usted va pasando por la pared y entonces si encuentra una mancha en la pared que es verdosa, me llama, si es azul, corre de ahí porque se va a explotar. Uno sabe qué es lo que le está diciendo. Eso es un informante clave. No necesitas estar haciendo todo un sondeo, sino que ya vas y captas en la seña para uno ir y hacer el resto del proceso de investigación. Ese es otro de los detalles que hay. Como verán, la investigación es muy divertida. O sea, tomen eso con cariño, aprendan ahí. De verdad que es súper interesante. Hay una que sí es peligrosísima y es cuando hacen la selección de las personas incluidas en la muestra o de la propia muestra por conveniencia. No es que no exista, puede que exista, pero hay que ver si es que la conveniencia depende de la disponibilidad. Por ejemplo, estoy estudiando asteroides. Voy a hacer que, bueno, el asteroide que yo encuentre es el que voy a investigar porque asteroides no hay muchos. Entonces, es lo que tengo, es lo disponible. Ahora, pero lo voy a hacer por comodidad. No, eso sí, olvídense. La investigación no es para flojos, ni menos para flojas. Eso es para gente que toma la disciplina y lo hace con corazón y se enamora de la investigación y entonces se enamora de su profesión y fue un placer haberles dado esta clase, compañeras. ¿Alguna pregunta? Aquí estoy dispuesto a oír las preguntas que ustedes digan. ¿Cómo hago? En compartir, ¿no? Ujú. La cámara abajo. Aquí. Dices tú. Buenas. Para los que no me conocen, algunos que sí me conocen, aquí estamos. Díganme ustedes si tienen algunas preguntas, a ver si puedo responderles, si todo les pareció muy complicado y no quieren decir nada, o si todo les pareció tan bien que ya lo entendieron. Aquí no da ese chance. Ah, ¿qué me está diciendo la profesora Piña que no podemos dar ese chance? Que les pregunte a cada una, a alguna. Aprovechen a hacer preguntas de los temas que quieren hacer, de los temas que quieren investigar, cuáles serían sus poblaciones y Buen consejo. Miren, una de las cosas importantes es esa, definir cuál es la población. Para definir cuál es la población, lo primero que tienen que ver es cuál es el problema y desde luego cuál es el objetivo. Con esas dos cosas uno puede comenzar ya y discutimos aquí, vamos viendo cuál es la cara de la población. Buenas noches, Jackie. Hable, doña Isaura. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Sabe que mi estudio habla sobre la morbilidad de las enfermeras de banco de sangre? Perdón, no Como le es una entendí. poca La población morbilidad, para hacerlo en un solo hospital, la morbilidad. de las enfermeras de banco de sangre, Ah, ok. de las enfermeras de banco de sangre. Ujú. Ajá, de Sí, las que sí. trabajan en banco de sangre. Entonces, como nada más hacerlo en un hospital es muy poca población, ¿verdad? Eh, la profe me había comentado para hacerlo del área metropolitana. Entonces, mi pregunta sería, ¿sería de todos los hospitales o nada más trabajaría con puras clínicas o puros hospitales o con hospitales y clínicas? Tenía esa duda. La primera respuesta que te doy es que eso es un tipo de investigación que está absolutamente definida por la ley. El INSACEL y todo lo que trabajamos en enfermedades
ocupacionales, tenemos muy bien definido eso. O sea, de ya te digo, vas a trabajar con eso, no dejes de meter en eso, Isaura, todo lo que establecen las normas de salud para trabajadores. Ah, pero la pregunta de ella Ya es, yo voy a la pregunta, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es eso, no dejes de meter ese elemento. Usted me está preguntando y con la angustia de que si eso es muy poquito y que si va a meter a toda la metropolitana. Pues claro que lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es tener cuidado con la definición del caso, porque si son la metropolitana, y es toda la zona metropolitana, esto, desde luego no conozco de las patologías de las trabajadoras de enfermería en el área del manejo de sangre, ¿no? Pero yo entiendo que la sangre es la misma. Yo entiendo que la situación, ¿cuál sería la variación? Que en las clínicas tienen cierta dotación que no tienen en las públicas, que en las clínicas les están dando una alimentación que les favorece y una protección que les favorece a las otras. Pero en todo caso, si encuentras esas diferencias, son variables que te estás colocando dentro de tu investigación, evidentemente, y ojalá que lo hagas. Eso es muy bueno, eso que estás haciendo. Me parece que eso es lo que te puedo aconsejar. No sé si eso es lo que esperabas. Evidentemente se puede. Y lo que tienes que hacer es, en tu observación, ver si hay diferencias entre las condiciones laborales de los unos y las condiciones laborales de las otras. Porque eso es una investigación de ese orden. ahora, selectivamente, ella podría tomar algunos centros privados y algunos públicos. Eso sería también algo a tener en cuenta cuando esté definiendo su investigación, ¿no? Porque esa es una variable, lo que está diciendo la profesora Piña allí es una variable. Y es seguro que vas a encontrar diferencias entre unas y las otras, porque sí las hay. Lo que hemos recorrido ese camino sabemos que lo hay. Claro, profe, porque justamente yo estaba pensando eso, que al principio pensé que iba a tomar en cuenta solo los públicos, a ver si me arrojaba el estudio alguna causa por alguna falta de algún instrumento o algún equipo. Pero entonces mejor así, como dice la profe Piña, tomar en cuenta algunos de la parte privada y así puedo hacer más diferencia, pues saber ver más. Eh, Isaura, yo haría el listado primero de todos los bancos de sangre del área metropolitana, para de ahí poder tomar entonces una muestra que no sea representativa. Bueno, yo complemento lo que dice la profesora Piña. Esto, ¿cuál es la población? Porque toda la que trabaje con sangre forma parte de esa población, por lo que estoy viendo. Está trabajando sobre una investigación Las enfermeras hemoterapistas. exacto. Todas las enfermeras Exacto, las hemoterapistas, enfermeras. sí, todas serían población. La primera cosa. Y las puedes observar, sí. Ahora, en cuáles tú vas a muestrear? Las vas a muestrear por conveniencia, ¿ok? Entonces, no, en este caso sería por conglomerados. Vas a tomar, como te dice la profesora, todo el listado de todas los centros privados que tienen ese servicio o que tienen esa especialidad y que tienen trabajadoras, enfermeras, hemoterapistas y todas las públicas que tienen esa enfermedad. Y entonces después define y las agarra todos, eso sí, cuidado. Las tiene que agarrar todas las que trabajan en la clínica, todas en la A, B o C y todas las que trabajan en los hospitales Z, B y J. Suponte tú que eso sea el caso. Vas a trabajar por un muestreo probabilístico, pero por conglomerado. Tu conglomerado es cada uno de esos hospitales, cada una de esas clínicas, y la tienes que tomar todita. Pero quedaste clara, Ah, ok, Isidro. está bien, profe. ¿Alguna Sí, otra profe, pregunta? entendí. Ya Oh, primero tendría que oh, hacer el listado. claro, y el listado, cuando hagas el listado, lo haces completo, tratando de saber quiénes son Perfecto, profe. y tratar de ir viendo si todas tienen esa forma parte de la descripción, ¿no? Al final, a ver qué diferencias en la dotación hay entre una y otra y entre el comportamiento, entre, Ajá. entre las condiciones que le dan para trabajar al uno y le dan para trabajar al otro.
Y eso, si usted no hace eso y su jurado es una señora como la señora Piña, yo sé que te va a caer a piñazo por no haber hecho el trabajo completo. Y si me ponen a mí de jurado, peor. Eso lo hace cualquier Está bien, jurado. profe. Cualquier jurado va a ver cómo es eso. Que llama a otra, invita a otra. A ver, Perfecto, profe, muchas gracias. a tu orden. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Si no, voy a comenzar a nombrar a la que esté más dormida o el que esté más Pero, dormido. por lo menos, buenas Dime, noches. Angélica. Mi tema de investigación, ¿verdad? Se trata de las reacciones adversas en los pacientes que presentan problemas hematológicos, ¿verdad? Pero yo quería como agregarle a mi tema del trabajo o, o mejorarlo, haciéndolo, orientándolo hacia pacientes hematoncológicos, ¿verdad? Pero como los problemas se ven mayormente, o sea, según lo que yo he visto, ¿no? En las pacientes femeninas, ¿verdad? Se podría hacer hacia las pacientes femeninas. Pero mira, la verdad es que si usted está sospechando eso, yo no sé por qué te vas a meter con solamente la femenina, porque la primera cosa es, usted ha estudiado si de verdad eso hay respaldo de que haya diferencias de género en ese tipo de reacción, porque si no No, lo hay, usted tiene ahí tengo que incluir ambos géneros. no, no, yo como curioso simplemente, no soy del área Porque de va a ustedes. excluir a un... ¿Por qué va a excluir a un grupo? Pero hay literatura de que eso responde a algo y usted lo ha observado, porque si no hay y usted lo ha observado y lo demuestra, maravilloso. Pero si no lo aparece por ningún lado o del otro y no hay nadie al lado de eso y no te aparece, usted está perdiendo el tiempo. Entonces Ok, tenga cuidado con lo que va a hacer, porque puede ser o algo muy bueno o algo ¿Quién es? Angélica Salas. Ah, Ángel. Angélica tiene un problema, ella fue alumna mía de estadística. Bueno, entonces, conclusión, Angélica. Habla bien con tu tutora, porque ahí tienes que saber si de verdad tú tienes esperanzas de verdad de encontrar diferencias por género entre los pacientes. Y si las ok, encuentra, y si las encuentra y tu tutora te dice, sí, mira, las hay, entonces usted sí puede hacer una investigación con posibilidades de tener algún razonamiento. Entonces ya sería qué pasa en Venezuela, por qué se cambió de aquí, por qué este año sí, por qué el año pasado no. Eso pudiera ser. Pero si ella ok, te dice, si tu tutora te dice, mire, eso no existe, o todos son iguales, no se mete en Ajá. berenjenales. Pero yo me repregunto, ¿por qué te interesa solo mujeres? Ujú. Ah, porque las interesante. mujeres siempre, o sea, si son mujeres en edad fértil, menstruan, pues, y cuando tienen problemas oncológicos, al momento de recibir las quimios y todo el tratamiento, ellas le tiende a disminuir la hemoglobina y aparte se le suma sus periodos menstruales. No sé qué tiene que ver eso. Sí, pero creo que eso, o sea, te aseguro que el periodo menstrual, si no todas las mujeres serían, en edad reproductiva seríamos anémicas. Ok, En todo caso, cuando tú hagas el estudio podrás encontrar si existe alguna relación con el género o no. ok, Mira, Angélica, también existe una cosa en la investigación que no se le ha dicho a ninguno y ahora, bueno, lo saco. Existe una cosa que llamamos las investigaciones exploratorias. Si eso de verdad te preocupa y encuentra algunas herramientas y tu tutora se enamora también acuérdense que ustedes están casados con su tutor. Si ok, la tutora se enamora de eso y de repente se quieren arriesgar a meterse en esa investigación, ahí tienes una estadística diferente, no es de la que hemos visto hasta ahora, que son las investigaciones para casos exploratorios. Sí, pero igualito tienen que tener mucho cuidado, porque O acuérdense que los trabajos van a ser evaluados por comité académico y por comité de ética. Y ese último punto es muy importante para eso. cualquiera de los dos, así la tutora diga, pero si el comité, que siempre es variado, no considera eso un elemento
y no da soportes en el marco teórico, te lo puede decir no, ¿ok? Ok, Entonces, tendrías que encontrar otros estudios donde eso sea un elemento de sospecha. Es correctísimo. ok, profe. Eso es correcto, Angélica. La investigación no es para juegos, ni para Ok, vivir. Entonces hay que tener cuidado. Por eso te digo yo, cásese bien. Y no me acordaba que ahora es más, hay más niveles de aprobación o no de los trabajos de investigación. Claro, porque después los evalúa Facultad de Medicina. Ujú. ¿Alguien más? Rosa Napoleo tiene unas ganas de Buenas, hablar. buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Will Navis. Ajá. Bueno, profe, mi pregunta es también en base a mi tema de investigación, porque yo me fui más que todo a factores psicosociales que motivan o limitan a la donación altruista. Entonces, mi gran pregunta con respecto a ese tema es, ¿qué es lo que motiva o limita al joven venezolano a donar de manera altruista? Entonces, claro, yo quería delimitar de una vez lo que era la población del estudio, porque yo me quiero enfocar a jóvenes de entre 18 a 30 años, pero del Hospital Domingo Luciani. Entonces, no sé si mi población universo serían todos los bancos de sangre, buscar esos factores psicosociales en todos esos bancos de sangre, o ya me voy de una a lo que es el Hospital Domingo Luciani. Mira, a mí me angustia más que eso, Will Navis, otra cosa. El instrumento de medición de esas condiciones de altruismo y del por qué lo hacen, esto es del campo de la psicología. Estos son los psicólogos, cuando uno hace un trabajo con un psicólogo, tienen una característica, es que prácticamente ellos hacen un estudio por cada caso, que significa tener un instrumento para esto hoy y de repente para mañana otro y después para otro. Yo no sé si tú te has paseado ya y tienes como asesores a un psicólogo, no psiquiatra en este caso, sí psicólogo y sociólogos, porque por ahí va tu campo de experticia de los que van a estar alrededor de tu inquietud, cosa que me parece loable, ¿no? Que estés inquieta por eso, o sea, porque es cuestión como estoy entendiendo que la angustia tuya es de si estas personas a eso, por qué se acercan, qué aceptan, cómo no lo aceptan, cómo están en esa disposición. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión es que yo no sé qué tantas personas hayan allí, pero la investigación tuya, como es cualitativa, te advierto que para que tus instrumentos sean válidos andan por alrededor de unas 200 personas, como mínimo, para hacer una investigación relativamente seria. Esas son investigaciones que requieren mucho volumen. A menos que el psicólogo que esté contigo, el sociólogo que esté contigo, haya tenido ya instrumentos validados muy aceptados. Entonces allí puedes bajar un poco el nivel porque ya tienes una investigación previa bien validada y bien conformada, pero si no la tiene, usted tiene que tener un marco de población grande, es lo que te puedo decir. Es decir, antes de meterse en ese campo, estudie bien qué hay, hable bien con sus asesores y con las enfermeras que están con usted. Y yo desde ya le aseguro de que sí, usted tiene que meterse con mucha información. Y allí tiene que estar también captando la información su análisis. Depende mucho de los asesores del área cualitativa. Sí, pero ahí no hay problema, porque ellos buscan, bien sea como tutor o como asesor, un Muy psicólogo. bueno, muy bueno. Además, me imagino que deben haber otras investigaciones en esa área Ojalá. y siempre es interesante verlo en el contexto Venezuela. Seguro, porque
Este, y a mí sí me parece interesante porque, un ejemplo, desde el punto de vista educativo, que es un aspecto social, hay muchos tabús de manera, y como quieren psicosociales, claro, eso sí, hay que buscar un asesor que conozca del tema. Y la población lo que le Sí, dice profe, es bueno, informar. yo estuve pensando en buscar ayuda de un psicólogo como parte de asesor porque no solamente entran los factores culturales, pues como el venezolano propio de que si no tengo un beneficio, no voy a donar sangre. Y eso repercute mucho porque, por ejemplo, el profesor Dairo nos estaba comentando de que hay poco stock que para cubrir las necesidades de los pacientes con respecto a hemocomponentes. Entonces, mi pregunta era a ese problema es, ¿por qué no hay donación altruista en Venezuela? ¿Por qué no hay donación voluntaria? ¿Habrá algunos factores que determinen eso? Entonces, claro, de ahí entra, por ejemplo, el miedo a las agujas y todo eso. Entonces, sí quería saber qué población podía yo manejar, pues, con respecto al tema. Te reitero, esas son investigaciones de orden cualitativo. Esas investigaciones, por muy bajo que sea el rango de seguridad que uno trabaje en un alfa, uno no puede trabajar con un alfa de menos de 0,05. Y eso cuando uno le aplica las ecuaciones te lleva entre el bajito, que no llega al 0,05, sino que llega un poquito más bajo todavía. Te zumba por allá por entre 220 250 personas. Entonces, definitivamente, la investigación a mí me encanta, pero acuérdate que a mí me gustan los números. Y yo no estoy metido en el pellejo tuyo trabajando. Es un reto el que te estás planteando y me parece súper interesante. Hágalo de corazón, hágalo porque es muy necesario saber por qué y sobre todo saber en qué condiciones dicen el por qué sí o el por qué no, que es lo que seguro, seguro, seguro el sociólogo estaría buscando. Y eso a mí me huele que es un muy buen aporte. Y sobre todo, revisa a ver qué otras investigaciones hay de eso. ¿Alguien más? Vale, profe, muchas gracias. Ok, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? buenas noches, Ariana Sí, Pinto. Ok, correcto. Profe, en mi caso, el tema o título que yo escogí es información que poseen los pacientes oncológicos con respecto a los hemoderivados. En este caso, que reciben. Eh, mi población, ajá, Ariana, escúchame. ok. Esto, ¿Por qué me hablas de título? Nosotros todavía no estamos en eso. Bueno, El título no. ¿Cuál es el problema? bien, lo que a mí me llamó la atención de ese problema es qué información puede tener el paciente oncológico en relación a los hemocomponentes que recibe. Eso sigue no siendo un problema, Ariana. Discúlpame, yo no sé quién es la Mm, metodóloga tuya, pero eso no es un problema. ok, Porque voy a tratar de ayudarte. Pregunta. ok. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que tú ves? Porque por lo Para que te motive. generalmente ellos ellos pueden desconocer los aspectos relativos a ese procedimiento. O sea, ellos pueden ser informados de la transfusión, pero a lo mejor desconocen las razones, dónde va a actuar, las posibles complicaciones, los efectos no esperados, lo que podría pasar en su organismo u otros aspectos. Bueno, ahora sí te acercas más a un problema, Ok. pero yo te digo, esa investigación es una investigación académica. O sea, ¿sabes o no sabes? ¿Por qué te preocupa eso, Ariana? Estoy tratando de explotarte, estoy tratando de reventarte. Bueno, porque mi preocupación es que si el enfermero le dedica tiempo, o sea, el enfermero hemoterapista o el enfermero que esté manejando ese hemodiderivado, le dedica tiempo a su paciente de explicarle, mira, esto le va a pasar en tanto tiempo, esto va a actuar aquí, si usted Ariana, siente alguna reacción adversa, avise.
Ariana, yo creo que eso ya está muy estudiado, porque eso es lo que llaman consentimiento informado No, que eso no tiene está que estudiado. cumplir. Lo que Ah, pasa es que bueno, yo quisiera eso no está saber si estudiado. si el enfermero está o sea, ¿cómo le explicaría? Mecánicamente, o sea, solamente monta en el hemoderivado y lo deja ahí, o aparta el tiempo de explicarle a su paciente con una comunicación terapéutica para que él sienta seguridad de lo que le Oriana, están haciendo. ¿es Adriana? ¿Quién es? Ariana Pinto. Oriana, fíjate, este, prácticamente lo que tú quieres conocer es si se está practicando el consentimiento informado con los pacientes, Ok, ¿ok? Es interesante, eso no se aplica, eso no se aplica, o sea, yo misma he sido paciente ok. y es más, en un examen de sangre que me hicieron previo a una intervención, se equivocaron en en el tipiaje, imagínate tú. Menos Imagínese, eso es un error grave. Exacto. Imagínate el riesgo a que me expusieron. Por suerte yo Exactamente. conocía y protesté. Entonces, en este caso, para replanteártelo, porque es que tienen que estar claros, si oíste la clase anterior, que Sí, creo que sí, sí, eh, correcto. ok, el problema es eso que me inquieta, lo que yo he visto que necesito tener pruebas de evidencias de qué es lo que está pasando. Ok, Entonces, tu problema es que este, toda persona tiene derecho a poseer información de lo que se le está administrando. ok. Eso es un componente extraño, externo. Entonces, Ujú. tu interrogante, entonces, y tú has visto que, que no se tiene dentro del actuar cotidiano, Ujú. verificar que el paciente eh, tenga la información que le garantizaría el poder actuar en caso de cualquier situación. ¿Ok? Ok, Por eso es que tu pregunta sería más o menos qué información maneja ok, el paciente receptor de un hemoderivado ujú. sobre lo que se le está administrando. Ok, Mira, Yo, para simplificarlo, seleccionaría un solo tipo de hemoderivado, ok, porque las preguntas van a depender del tipo de... A ver, déjame ver si de verdad van a depender. No, supieras que no, podría ser de hemoderivados en general, porque igualito ok, los efectos adversos, todos pueden ser similares. ok, yo, yo voy a decir unas barbaridades porque me lo permite no la estadística, sino el que yo no soy de esto, sino números. Miren, yo tengo la impresión, amiga, ¿dónde está? Oriana, Eh, Ariana. Ariana. Ariana Ajá. y profesora Piña. Yo tengo la impresión con ese tema de que esto no es una investigación donde la estadística tenga mucho peso. Para mí, que esta identificación de unas causalidades y casualidades o condiciones que van al convencimiento de ella, la conquista son más cualitativas que otra cosa. Y que esta es una investigación de tipo cualitativo para mí, ¿no? Yo creo que se puede desarrollar por ahí. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo tengo la impresión de que ese tema es muy cualitativo. Yo lo diría mixto, ¿ok? Mm, Pero ujú. eso no es problema. Ok, Igualito, ok, igualito pueden buscar si ven que el componente cualitativo es muy fuerte, se busca ok, un asesor en esa área, ¿ok? ok, Pero ok, nosotros sí, yo sé más o menos cuáles serían sus métodos de trabajo, de cómo buscar y de cómo
tener cierto nivel de seguridad, pero lo que sí te digo una cosa, el procedimiento de análisis de datos que usted va a tener, sí tiene que, mire, hay una profesora de apellido Piña que está allí en la universidad, que es de las que más nosotros buscamos con todo ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que ustedes saben a quién me refiero. Sí, claro. Esto, ellos son los verdad, los estadísticos podemos aportar mucho, pero ya cuando se trata de ese tipo de cosas de lo ético y que ahí tiene para mí, yo insisto, tienen mucho aunque la profesora Piña acaba de decir que me la puso ahí en la mitad, yo todavía sigo pensando que es bastante cualitativa. Y no, si hay, y la gente de la cuestión esta de bioética, Centro Nacional de Bioética, tienen experiencia en eso, pero larga y tendida. Nosotros cuando hay algo de eso, uno consulta a esa CENAVI, porque son los que más saben aquí en Venezuela de eso. De manera que, al Bien. contrario, yo veo que tienes ahí unos grandes asesores. Bien, profe, ok. ¿Alguien Ok, más? son las 9. ¿Alguien Que más? aprovechen porque se nos está terminando el tiempo. Buenas Estamos. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe Buenas Zulay. noches, Zulay. Buenas noches, profe. Aprovecho la oportunidad eh, porque estoy en un tiempito libre en el trabajo y quería aclarar una duda. Este, mi tema es con respecto a los donantes de sangre del Hospital Domingo Luciani. El tema a investigar como tal es cuáles son los factores que influyen en la donación de sangre. Entonces, sería mi población los donantes voluntarios, que es por lo que realmente me interesa ese tema, que son pocos los donantes voluntarios en sí. Y no sé si agregar a esa población, bueno, a la muestra, los familiares de esos donantes que nunca han donado. Bueno, Zulay tiene una duda y es esto, creo que ella se está autolimitando. Yo no creo que usted va a limitarse allí. ¿Sabe cuál es el único límite? La edad. Es el único límite de investigados que deben caer en tu investigación, porque ella está preocupada que por qué no hay esas donaciones de una cierta condición allí, creo que es de voluntaria, ¿no? Yo he sido donante, yo fui donante de sangre durante muchos años y lo confieso, mi esposa, que es la profesora Piña, ella es sangre tipo O negativo, y entonces por lo escasa que es ese tipo de sangre, yo cuando estábamos comenzando a tener muchachos, me di cuenta y dije, no, en ese tiempo había un trato especial a los que éramos voluntarios donantes de sangre, y era que se le aseguraba la atención de ese componente a la familia del donante. Evidentemente yo ni corto ni perezoso me hice y era religioso cuando me tocaba ir a donar sangre y donaba. Eso te lo estoy contando no por contártelo, sino porque yo tenía una causa, yo tenía un porqué. Después en el tiempo fue cuando ya yo dije, no me hubiese importado que hubiese sido Elisabela o positivo o negativo, ni que estuviésemos teniendo hijos. No, ya uno comienza a enamorarse del asunto. Entonces, yo no entiendo por qué no meter a las familias. Las familias también tienen una actitud y también cambian de actitud. Y entonces yo te aconsejo, Zulay, que, que revises más la literatura, porque de eso hay muchos estudios. Yo recuerdo haber leído en aquel tiempo, yo me recuerdo haber leído información de esa y por lo cual yo me fui convenciendo de que sí, de que era bueno y positivo y que me iba a ganar el cielo y todas esas cosas que uno finalmente entiende, ¿no? De ese esfuerzo que uno tiene que hacer. Esto, mm, de hecho, si yo pudiera, yo volvería a donar sangre. Lo que pasa es que ya estoy viejito, ya no me dejan. Pero
pero eso es así, Zulay. Yo creo que no excluyas a nadie. Primer consejo. Ok. Entonces sería en general, se le haría la encuesta a las personas que asisten al banco de sangre, tanto sean donantes, familiares o, o los propios pacientes. Correcto, y después cuando tengas todos los datos, tú haces tu categorización, porque en el fondo, no sé, claro, no estoy metido en tu investigación, ni sé, pero eso es lo que se llama una caracterización de población. Lo que estás es buscando clasificar a la población de acuerdo a ciertas características y entonces las puedes describir, porque ese es el tipo de investigación que surge de esa problemática que estás allí o esa, allí ni siquiera hay un problema de verdad, lo que hay es una curiosidad de por qué, el por qué. Y entonces al final de cuentas todo tu trabajo terminará en explicar el por qué y eso genera una categorización que es desde luego provechosa para educar, para estimular, para comportarse así, pues. para luego diseñar programas. Por ejemplo, Ok. ¿alguien más? ¿Alguien más? Hola, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Habla Andrea Angarita. Me comunico con ustedes porque mi tema también es similar a las de mis compañeras, debido a que la problemática también es la baja influencia que hay en el donante voluntario. Pero yo me estoy enfocando más en el estudio acerca de las acciones que hace el personal de enfermería para captar esos donantes. O sea, mi población va a ser el personal de enfermería y mi muestra, el personal de enfermería que esté en el banco de sangre del Hospital Domingo Luciano. ¿Cuál es tu inquietud? Mi inquietud es saber qué es el actuar del personal de enfermería para poder captar esos donantes, porque efectivamente, para que el donante pueda llegar hasta allí, necesita una motivación para poder hacerlo, o también una información, una capacitación, la cual al parecer hay que ver si está presente o no está presente. Yo pregunto una cosa, Andrea. La enfermera que no trabaje en un ambiente donde se dona sangre, no tiene obligación, no tiene derecho, no puede participar, no es parte de esa estimulación que ella tiene para que los otros donen. Porque yo te voy a decir una cosa, eh, la enfermera es enfermera a toda hora. No tiene que ser enfermera de hemoterapista solamente en ese ejercicio de la hemoterapia. Ella es enfermera afuera y tiene su conciencia de hemoterapia. De manera que yo no, lo que no entiendo allí es por qué la limitación solamente de eso. Las enfermeras hemoterapistas lo son en todos los lados. Cuando ustedes se hacen enfermeras de vida no solamente de un ejercicio como tal. Claro, no andan a toda hora ni vestidas de blanco ni acosando a nadie con la salud, pero lo tienen por dentro. Y esa labor que ustedes hacen de convencimiento, mire, yo no entendería una enfermera que no es enfermera de tiempo completo. No lo entendería. Es que No sé a qué se refiere. la población es la enfermera como tal, pero la muestra sí sería el personal que está allí en banco de sangre. Pero hay una cosa ahí que no entiendo todavía, Andrea. ¿Por qué me habla de población y una muestra y por qué la muestra cualitativa? Porque me estás hablando de una muestra que la estás seleccionando por conveniencia. Entonces, yo no creo que eso sea así. Eso hay que verlo más despacio. Primera cosa, no te aceleres, Andrea. Tenga Ok. todo, tenga todas sus cosas ahí en medio Más que porque, ellos tienen poco tiempo para entregar. Ya el 28 tienen que estar entregando. bueno, cuando lo entregues, entrégalo en esos términos que te estoy Sí, diciendo. pero me surge una inquietud. ¿Por qué quieres trabajar con las enfermeras? ¿Qué has notado que te tiene esa inquietud? Em, a la hora de, o sea, yo lo que quiero ver es el accionar
de ellas para poder captar ese voluntario. Si lo hacen, no lo hacen, observar. Ok, lo que pasa es que a veces a mí me surge una inquietud, ¿no? Que es la carga de trabajo. Por lo menos hay algunos centros Ok, públicos en donde el personal está tan escaso que yo misma he constatado que son a veces las 3 de la tarde y siguen trabajando cuando debieron haberse ido a la 1, ¿ves? ok, Por la carga de trabajo y por lo múltiple de las tareas a realizar. Inclusive ahorita está ocurriendo que hay una distribución en algunos centros que es como por días, como por guardias corridas. Y entonces eso ha generado todo un problema. Entonces, cuidado que estemos buscando algo en donde no es necesariamente la causa. Sigue revisando, trata, no tienes mucho tiempo, pero trata de ver con objetividad si el problema será realmente de enfermería, ¿ok? Hay otra manera. Lo que quiere hacer la compañera que va a hacer con con el paciente que conoce, me permite saber que de alguna manera que la persona tenga o no la información sin tener que hacer el señalamiento este, muy parcializado de por qué no lo hace. ¿Ves? No sé ok. si me explico. Vale, está bien. O si quieres, dale un poquito de vuelta y Ujú. luego lo conversamos al privado. Ok, ¿Viste? está bien. Ok, Gracias. bien, a la orden. Bueno, compañeras, para mí Noches. de verdad fue Profe. agradable estar con Buenas. ustedes. Sí, bueno, de todos modos, para población y muestra todavía hay tiempo, porque la tarea del 28 llega hasta los antecedentes. Buenas, Ok, ¿quién es? Julianis Quintero por aquí. Ajá, Giuliani, ya estamos cerrando casi, dime. Mi tema es nivel de conocimiento que tienen los profesionales de enfermería en un centro sobre el manejo de los hemoderivados. ¿Cuál es mi preocupación sobre el tema? Que muchas Pero ya va, veces, antes no es nivel de conocimiento. Y acuérdense que el problema no es, ustedes se van con los títulos de una vez cuando estamos apenas con planteamiento del problema. Entonces, tu problema debe ser hacia la información que manejan las profesionales de enfermería, ¿ok? Me imagino ok, que tiene la sospecha que las profesionales de enfermería de hospitalización no conocen, ¿es eso? exactamente. Ok, Muchas veces el profesional que está o es recién ingresado a los servicios o es recién graduado y no tienen las habilidades y las destrezas o los conocimientos necesarios para manipular los hemoderivados. pero ya va, no es a la enfermera de piso que le corresponda eso, ¿no? Realmente en los centros públicos, Banco de Sangre prepara y entrega los hemoderivados, pero lo que ¿Y los qué cumplen dice son la ley? ¿Y qué dice la ley? el que prepara administra. Y entonces, el Ahí está el problema gran problema. está, el problema está en que las que tienen que hacerlo por ley no lo hacen. Resulta que si llega a pasar algo, el responsable es la hemoterapista, no la enfermera de piso. Pues no es suficiente. ¿Están viendo? Entonces, Ya. ok, me parece interesante que averigüemos qué saben las enfermeras de piso, porque pueden ayudar, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál es tu inquietud? Que el mal manejo de los hemoderivados, Epa, no puedes utilizar el término mal manejo. Acuérdense que eso se dijo, ahí estoy emitiendo juicios. bueno, Entonces, La pregunta sería, ¿cómo es el manejo? ¿Cuál es el manejo? No la calificación. Eso es lo que te está diciendo la profesora y eso te lo va a criticar todo el mundo.
Entonces, ¿qué información tienen las profesionales de enfermería de determinada unidad de hospitalización sobre la administración de hemoderivados? Pero aclarando en el marco teórico que a quién le corresponde eso. Y eso es un punto a señalar en ese trabajo, ¿ok? Claro. Bueno, Pero ¿te queda claro? sí, eso me quedó claro. Ok, ahora, tu pregunta sobre población y muestra, ¿a qué se refieren? ¿A qué tamaño debería ser la muestra? Porque yo planteé dos casos. Era eso o determinar la cantidad de hemoderivados que se utilizaba en una unidad de cuidados intensivos en el paciente gravemente enfermo. Ahí no tiene ninguna muestra. Usted tiene que hacer un censo de todo su hospital. Pues la metida Mm, en un solo lugar. Sí. Claro, ¿qué te podrías hacer? Depende del hospital. ¿En qué hospital piensas hacerlo? El Victorino. ¿Cuántas camas tiene el Victorino? Actualmente seis. 6 camas, 6 camas. tan Con poquito. entrada Pero tú hablas de la UCI. de la UCI. No, pero ya ese es otro tema. Ya eso es otro Claro, tema. Ya te estás refiriendo al movimiento y ¿qué vas a sacar con eso? la ¿Qué demanda, sacas? ¿Ah? la demanda de hemoderivados versus la capacidad de recolección de los mismos por el hospital. Mi inquietud es que son muchas variables intervinientes y se te puede enredar la pita. El otro Ok. tema es más fácil de lograr, ¿ok? Entonces, ¿qué haría yo para no complicarme tanto la vida? ¿Cuántas especialidades tiene el Santaella? Mm, como 10 o más. Bueno, yo para no complicarme, yo tomaría las unidades de cirugía y las de medicina interna. ¿Cómo? Y a lo mejor haciéndolo eso sería conglomerado, Luis. Son las unidades que más lo cumplen. Sí, sería por conglomerado, ¿viste? Ok. Por lo frecuentes que son. Yo me imagino, eso tú lo puedes hacer para justificarlo. Preguntar, verificar del banco de sangre cuáles son las 2 unidades que más solicitan hemoderivados. Yo quiero hacer una pregunta. Ujú. A ver, Yulaini, ¿no? Yulanis. ¿Qué es lo que a ti te angustia? ¿Qué es lo que de verdad a ti te motiva a meterte en ese campo específico? La verdad, que hay pocas hemoterapistas y el manejo queda a cargo del personal de asistencial. Yo creo que a ti Entonces, yo creo que a ti lo que más te preocupa no es las hemoterapistas, sino las otras, las asistenciales. Eso es lo que a ti te incomoda. Y no es que no tengas razón. Yo creo que sí, lo que tienes que redefinir lo que estás planteándote. ¿Cuál es el conocimiento que tiene La estas que no, información. la información, perdón, que tienen las que no son hemoterapistas y que intervienen dentro del proceso que le corresponde a una que sí está formada como la hemoterapista? Yo creo Sí, que la cosa es por ahí. y hay un buen planteamiento del problema. La escasez de hemoterapistas lleva a que las enfermeras no especializadas tengan que participar. Entonces tú te surge la inquietud. ¿Qué información posee sin emitir juicio? ¿Qué información posee la enfermera no especialista en hemoterapia sobre la administración de hemoderivados? Fíjense, a mí me o llevó desde el principio, Quintero, a mí me llevó, antes de que esto ya está rematando el tema, ahí me llevó, fue otra pregunta. ¿Por qué razón las no preparadas están trabajando en un hospital en donde es grande, un hospital de referencia, en un área en donde todo el mundo sabe que maneja sangre quien está preparada, la hemoterapista?
y por qué estas otras personas están expuestas, porque además se exponen y exponen a los pacientes a ese manejo. Eso es una investigación más hacia el hospital como ente que hacia las hemoterapistas. Yo te diría, no sé lo que piense la profesora Piña y lo que piensen ustedes, pero a mí me parece que la investigación, a mí me gusta, me parece interesante, pero está más dirigida para ese lado. Ok, Bueno, ahora Eh, sí, gracias. ok, ok a todo el mundo. Cualquier duda la plantean al privado. Cualquier cosa se la mandan a la profesora Piña. Fue un placer, un abrazo, chao. El martes, mire, ¿qué prefieren, martes o miércoles para la siguiente clase? Ajá. Bueno, lo escribo en el grupo, aquí están diciendo. Unos martes y otro miércoles. Bueno, vamos a hacer entonces una encuesta y a ver qué predomina. Es que les pregunto lo del miércoles porque la profesora Padrón, que también es del equipo de dar investigación, me planteó que ella quería asistir, ya que a lo que tiene que ver con el tema operacionalización de la variable y las variables. Porque cuando ella esté trabajando con ustedes en lo que es el informe, este, quiere estar, digamos, seguro y unificar, alinear los criterios que estamos manejando nosotros. Esa era la idea de pasarlo para el miércoles, porque ella el martes en la noche tiene clases. Entonces, voy a escribir en el grupo para que puedan comentar y les doy la motivación. Ok, chicos, muchas gracias. ¿Dónde está? Ok.